El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, por favor. Muy queridos hermanos y muy queridas hermanas, seguimos con la presentación que se nos viene haciendo de la vida, del ministerio y de la figura de Juan el Bautista. Hemos iniciado desde la semana pasada esta serie continua de diferentes pasajes del Evangelio que siempre de la misión, por lo menos, o iniciando. Juan es la voz del que clama en el desierto, que nos ha hablado también del ministerio del Bautista. Lo hemos visto, lo hemos escuchado predicando, como el día de ayer, que la gente se acercaba a él, y en la liturgia del domingo Juan decía, le preguntaban qué tenemos que hacer, y Juan respondía: pues compartan de lo que tienen. Y se acercaban los publicanos y le decían: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él les respondía: no roben, no cobren más de lo necesario. Y los policías, los soldados se acercaban y le decían: ¿y nosotros qué debemos hacer? No acusen a nadie injustamente, no sean injustos. Y así vamos viendo, o se nos va señalando, esta figura tan interesante, que es la figura de Juan el Bautista, que además de todo, hemos escuchado también de boca del mismo Jesús, que es Elías, el que había de venir, el que tenía que presentarse según la creencia y también según la palabra de Dios expresada en los diferentes textos proféticos que hemos venido escuchando a lo largo de estos días. Ahora, una de las cosas que señala Jesús es que la misión de Juan el Bautista, la misión de Elías, igual que la misión de Jesús, sufre un aparente fracaso. No se escucha, no se acoge la palabra de Juan el Bautista como no se acoge la palabra del Señor. Y por eso decía Jesús el sábado: hicieron con él lo que quisieron. Les digo de cierto que si lo quieren creer, Juan el Bautista es Elías y ya vino, pero han hecho con él lo que han querido. Y han hecho con él lo que han querido porque la palabra del Señor se dirige a corazones que están cerrados, que están cómodos. Y el primer signo de esa comodidad es cuando la fe se empieza a vivir, a alegrar el oído o alegrar el parecer de los que están a nuestro alrededor. Y es ahí donde uno va cayendo en la hipocresía, que es el gran mal que el Señor le señala a las autoridades del pueblo de Israel, a los escribas y a los fariseos. Falsean la verdad porque acomodan la verdad. Falsean la verdad porque les interesa demasiado la opinión de los otros. Y cuando uno empieza a buscar demasiado la aprobación de los de afuera, uno deja de escuchar la voz interior de Dios que lleva dentro del corazón. Nosotros tenemos, y así lo dice el Concilio Vaticano II, un pequeño santuario dentro de nuestro interior. Y es la conciencia, en la cual uno siempre escucha la voz de Dios. El Señor
me habla dentro de la voz de mi conciencia. Y la conciencia es para nosotros como un acusador, un juez y un testigo. Es un acusador porque la conciencia me señala siempre lo que está mal, aunque más nadie se haya dado cuenta. En ese momento de la noche en el cual vas probablemente a dormir y pones la cabeza sobre la almohada, en ese momentito es donde escuchas esa vocecita que dice, hoy no hiciste bien eso, o en esto podías mejorar, o tal vez te hizo falta tal cosa, porque la conciencia tiene esa función de ser acusador, de ser juez, porque me ayuda a discernir lo que está bien de lo que está mal, y ser testigo, porque cuando todos me acusan, si la conciencia sabe que soy inocente, se presenta siempre como un testigo que me consuela. Pero cuando nosotros empezamos a ir contra la voz de nuestra conciencia, porque nos interesa demasiado lo que los demás piensan de nosotros, o nos interesa demasiado agradar a los otros, lo que empezamos a sacrificar es la voz interior de Dios que llevamos dentro. Y el ejemplo clarísimo está en este evangelio que hemos escuchado hoy. Le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esta cosa? Jesús está predicando en el templo, y no solamente predica dentro del templo, sino que incluso tiene una cierta función purificadora del templo. Cuando Jesús llega al templo de Jerusalén y ve a los cambistas, ve a la gente que está vendiendo las ovejas, los bueyes, las vacas, dice los evangelios que agarra el látigo y empieza a voltear las mesas y a purificar el templo. Y dice esa palabra tan fuerte, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y luego de ahí, de purificar el templo, Jesús predica también dentro del templo. Y habla del amor misericordioso de Dios. Y los escribas y los fariseos, que se sienten dueños de la religión, han privatizado la fe, se sienten dueños del templo, se acercan a preguntarle con qué autoridad haces estas cosas. Y entonces es ahí donde Jesús dice, estoy dispuesto a decirles con qué autoridad lo hago. Pero es necesario saber si tiene la disposición del corazón, si tiene la disponibilidad dentro del corazón para acoger la palabra que va a ser anunciada, si tiene la conciencia lo suficientemente limpia como para que no haya otras cosas que estén tirando y nos sirvan de barrera para no hacer la voluntad de Dios. Recordemos que el día sábado, casualmente, ya Jesús decía, la gente de esta generación no se entiende porque vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y la queja contra él era, tiene un demonio o está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y lo que dicen este es un comelón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se justifica sola. Y este es el momento de saberlo. Por eso Jesús dirige esa pregunta. Quiero que me respondan ustedes. Quiero que sean ustedes los que respondan. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de la tierra? Y ellos no buscan la verdad, no responden con la verdad. Empiezan a responder con la respuesta que más acomode. Y empiezan a pensar en su interior, ¿qué vamos a decir? Porque si decimos que viene del cielo, entonces ¿por qué no le creyeron? Es decir, ¿por qué no escucharon la voz de su conciencia que les decía que venía del cielo y que había que convertirse, que había que cambiar? Pero si decimos que viene de la tierra, no vamos a quedar bien con la gente se nos va a echar encima. Y prefieren sacrificar la verdad. Y sacrificando la verdad, cortan el diálogo con Dios. Jesús está dispuesto siempre, Dios está dispuesto siempre a darnos respuestas, pero necesita que nuestro corazón también esté dispuesto a escucharlas. Porque a menudo le preguntamos al Señor cosas que luego no queremos escuchar. A menudo le decimos a Dios cosas de las que luego no estamos disponibles para hacer. Hacemos promesas, ofrendas, decimos cosas en los momentos de euforia o en los momentos espirituales más profundos de nuestra vida. Hacemos grandes promesas que luego no estamos dispuestos a cumplir.
porque implica mucho para nuestra vida. Hoy pues el Señor nos invita a tener un corazón disponible para acoger la verdad. Y ese es el testimonio de los mártires, porque la palabra mártir viene del griego y significa testigo. Y es testigo porque lo que está testificando, la verdad que anuncia, le cuesta la vida. Le costó a Santa Lucía, como le costó a Juan el Bautista, como le costó a Jesús. Y a nosotros también, caminar en la verdad siempre nos costará algo, pero también tiene una ganancia eterna, que es la vida que no se acaba. Por eso, mis hermanos y hermanas, en este día sigamos preparando nuestro corazón, revisándonos interiormente, haciéndonos la pregunta que el Evangelio nos presenta hoy y también el día de ayer: ¿qué tengo yo que hacer? Pero estemos dispuestos a acoger la respuesta que Dios nos da, sin disimulos humanos, sin componenda, sin quedar bien con nadie, solo con la voz de Dios que está en nuestro interior. Amén. Amén.